Bueno, buenas tardes para todos y todas. Vamos a dar comienzo a la charla programada para la tarde de hoy con la profesora Marcela Bassano, relacionada sobre reflexiones en torno a los procesos, a los conocimientos y procesos involucrados en la comprensión lectora. Para mí es un gusto tener a Marcela de nuevo acá en el instituto, ya que con ella hemos venido haciendo una serie de acercamientos desde la línea Lenguaje, Educación y Diversidad del grupo de lingüística del instituto, con el propósito de ver puentes entre las aproximaciones que ella ha realizado desde la gramática generativa, orientadas a procesos no solo de enseñanza, sino también de comprensión de prácticas de lectura y de escritura. La profesora Marcela es profesora de enseñanza media y superior en letras y magíster en teoría lingüística y adquisición del lenguaje de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene numerosos artículos y presentaciones en reuniones científicas en torno a la enseñanza del español como lengua materna. Se ha desempeñado como asesora asistente técnico-pedagógica del área de lengua del programa de capacitación docente, Fortalecer la profesión docente, y como asesora pedagógica de los equipos técnicos de alfabetización, ambos del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. También tiene trayectoria como especialista y como asesora pedagógica del equipo del Proyecto Integral de Lectura y Escritura, PROIDE, de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina. Sin más preámbulos, lo dejo con la profesora Marcela Bassano. Bueno, muchas gracias, Javier. Para mí, bueno, antes que nada también buenas tardes a todos y todas. También para mí es una alegría, realmente es una alegría, volver a estar acá en el instituto. Como dijo Javier, yo estuve en una primera instancia en el año 2015 y ahora, en aquella oportunidad, como dijo Javier, hablando de cuestiones en torno a la gramática generativa. Ahora esta vez voy a hablar de cuestiones en torno a la enseñanza del español como lengua materna. Antes de comenzar, quiero también agradecer a las autoridades del Instituto Carlos Cuervo, a la rectora Carmen Millán, a la doctora Carmen Millán, y también quiero agradecer especialmente al doctor Julio Bernal, y al magíster Daniel Chávez, con quien también estos días estuvimos trabajando, y por supuesto inmensamente agradecida porque fue con quienes iniciamos esta relación entre el Carlos Cuervo y la Argentina, específicamente en la Facultad de Psicología y Humanidades, a Javier Moreno y a Ana Rodríguez, con los que, además de ser colegas, es lo que trae la profesión, somos muy buenos y entrañables amigos. Por eso le estoy muy agradecida. Bueno, miren, yo ya voy a hablar de un conjunto de cuestiones que están relacionadas con lo que ahí dice, los conocimientos y procesos involucrados en la comprensión lectora. Como esta charla está destinada a un público en general, yo voy a hacer algún tipo de consideraciones, no de un orden teórico que no sea accesible no solo para los que son especialistas o que vienen del ámbito de las letras, sino también para todos aquellos interesados en estas cuestiones, que vengan de otras disciplinas o que sean estudiantes. En primera instancia, miren, a mí me gustaría abrir estas consideraciones señalando algunas cuestiones a modo de presupuestos que hay que tener en cuenta para abordar lo que tiene que ver con los conocimientos y procesos que están involucrados en la comprensión lectora. En primer lugar, miren, quiero hacer una aclaración acerca de la denominación comprensión lectora. La denominación comprensión lectora es un término en sí redundante. ¿Por qué es un término redundante? Porque no hay otro modo de comprender, de leer que no sea comprensivamente. Es decir, porque en tanto y en cuanto si uno lee
y no se lleva y no tiene un conocimiento de aquello que está leyendo, no pueden operar una serie de conocimientos y procesos, esa lectura no se lleva adelante. Por lo tanto, comprensión lectora como denominación es bastante desafortunada, por decirlo de algún modo. En segunda instancia, también quisiera decirles, y después yo me voy a extender un poco más en esto, es que la comprensión lectora no es un ítem que uno pueda enseñar en sí mismo. Es decir, no es un contenido que se pueda enseñar la comprensión lectora. Uno puede enseñar los aspectos y los conocimientos de orden fonético-fonológico, léxico, sintáctico, gramatical y acerca de los conocimientos y creencias en torno al mundo que están involucrados en la comprensión lectora. Lo que les quiero decir es que es necesario para enseñar comprensión lectora desagregar cuáles son los aspectos que están involucrados. ¿Por qué? Y bueno, porque vieron que a menudo se escucha decirle a los docentes, bueno, los alumnos no entienden lo que leen, los alumnos no pueden comprender ningún tipo de texto, entonces bueno, hay que enseñarles a comprender un texto. Y aquí quiero hacerles otra aclaración. Cuando alguien enseña comprensión lectora, la mayoría de los que enseñan comprensión lectora, estoy hablando en la escuela primaria y secundaria, enseñan procesos que tienen que ver con lo textual, olvidando en realidad de que la lengua tiene dos órdenes o dos modos de significancia. Un modo de significancia es el orden semiótico y otro modo de significancia es el orden semántico. Orden semiótico y semántico que hace muchos años Émile Van Benis fue quien lo definió. Es decir, si uno se ubica dentro de un orden semiótico de significancia de la lengua, va a estar preocupado y ocupado por todos aquellos aspectos que hacen al funcionamiento de la lengua en términos de propiedades. Es decir, uno va a estar preocupado en establecer qué es lo que hace a una lengua lengua. Es decir, dónde reside la identidad de una lengua. Es decir, la preocupación va a estar dada por los aspectos que hacen al funcionamiento interno de una lengua, sin preocuparse por los aspectos que hacen a la relación que tiene la lengua con lo que está fuera de ella, es decir, el modo en el que referencializa una lengua. En cambio, cuando uno se ubica dentro de un orden semántico, en lo que piensa es en los procesos que se llevan a cabo cuando uno pone a funcionar la lengua, es decir, los procesos que se llevan a cabo cuando de lo que se trata es de relacionar la lengua con el mundo y por lo tanto ver a la lengua en circulación social. En ese sentido es que la lengua no se ve como en términos de propiedades, sino en términos de una actividad del locutor que la enuncia y la pone en funcionamiento. En este sentido, entonces, es que quiero decirles que estos órdenes de significancia de la lengua no son excluyentes, sino que son complementarios. Pero sí que, en primera instancia, atendiendo a la comprensión lectora, no es posible enseñar procesos textuales si un estudiante no conoce cuál es el funcionamiento interno de su propia lengua. Es decir, si no conoce la gramática de su propia lengua. ¿Por qué digo esto? Porque los procesos textuales no son otra cosa que la transposición al ámbito no oracional de procesos que se dan en el interior de la oración. Es decir, esos procesos oracionales
que tienen que ver con relaciones de afectividad, de tematización, de topicalización, de presuposición, de fuerza, ilocutiva y demás. Luego se trasladan, digamos, o pueden pensarse en el ámbito de lo textual. Pero ¿cuál es el presupuesto falso entonces del que también se parte? El presupuesto falso es pensar que un estudiante empieza su escolarización como habla, digamos, lo recibimos estudiantes de 6 o 7 años que hablan perfectamente la gramática de su propia lengua, el español, en nuestro caso específico. Pero eso no significa que sean estudiantes que escriben en español, que pueden escribir de acuerdo a una sintaxis correcta del español. Eso también es un presupuesto falso. Es por eso, ¿por qué? Bueno, porque el sistema de escritura es distinto. El sistema de escritura hay que enseñarlo. No es como el sistema de la oralidad. Como la oralidad. La escritura hay que enseñar. Por lo tanto, teniendo en cuenta ese marco de estas 3 cosas que mencioné, me gustaría señalar entonces la necesidad de volver a integrar a la lectura como una actividad cotidiana. ¿Por qué cotidiana? Cotidiana porque la lectura es inherente a todas las disciplinas escolares y es funcional respecto de distintas actividades de aprendizaje. En este sentido, como esta tarea se generaliza a todos los profesores, cualquiera sea su especialidad, el enunciado de un problema, las reglas para jugar a cualquier juego, las referencias de un mapa, las fórmulas químicas, requieren también de una actividad de lectura. En ese sentido digo que la lectura, volver a integrarla como una actividad cotidiana. Porque todas esas cosas que mencioné requieren también una actividad cuyas características específicas implican estrategias que el alumno debería dominar. Por otro lado, en toda asignatura cabe leer un texto de difusión que permita al alumno acercarse a una realidad en la que se advierta cómo ciertos conocimientos específicos tienen un valor cultural, como ciencia o como técnica, que trasciende el ámbito escolar. Los diferentes estudios, miren, que hay sobre la lectura, que incluyen desde la historia del leer hasta la propuesta de estrategias más o menos concretas en torno a cómo hacerlo, incluye, les diría, una bibliografía bastante diversa y muy vasta. Yo lo que intentaré trabajar con ustedes es un conjunto de sugerencias, solo es un conjunto, tómenlo como esto, como un conjunto de sugerencias, que por supuesto muchas las tomé yo de la bibliografía, pero muchas otras surgen de mi propia práctica como docente. Estas sugerencias, miren, tienen como objetivo ubicar un poco la problemática y organizar un muestrario con ustedes mínimo de posibilidades para llevar a la práctica cada vez que iniciemos una actividad de lectura con nuestros alumnos. Yo creo importante que ustedes entiendan desde un primer momento que lo que les decía un poco al inicio, que hablar de lectura es hablar al mismo tiempo de comprender e interpretar. Esto quiere decir que si la lectura, que si la comprensión es nula o parcial, o si la interpretación no va más allá del sentido más superficial del texto, podemos afirmar que el proceso de lectura es defectuoso, ha sido mal realizado. Por lo tanto, como dije al principio, la denominación comprensión lectora constituye una redundancia en sus propios términos, ya que no existe otro modo de leer que no sea comprensivamente. Generalmente, cuando se habla de comprender un texto,
siempre se está pensando en la actividad cognitiva que se pone en juego en el acto de la lectura. La interpretación, en cambio, no suele pasar por los conocimientos acerca de la lengua y del tema que se desarrolla en el texto, sino que también pesan allí nuestras creencias, nuestra forma de concebir la realidad y también factores afectivo-emotivos que suelen ser difíciles de identificar. Comprender e interpretar no son dos instancias diferentes ni separables, sino que son parte del mismo fenómeno que llamamos lectura. Cuando la comprensión y la interpretación alcanzan niveles muy bajos, el acto de lectura no se cumple, como tampoco sus objetivos, entre ellos el aprender algo cada vez que leemos un texto. Ese es el objetivo. Es imposible, como lo decía antes, en este sentido, entonces pensar a la comprensión lectora como un contenido que uno puede enseñar. Yo puedo enseñar contenidos gramaticales, contenidos léxicos, modelos textuales, pero las formas en las que se interrelacionan esos elementos en un texto son únicas para cada texto. Por lo que cada acto de lectura implica para el lector tratar de funcionalizar lo que sabe de la gramática de su lengua, de su léxico y de los tipos de texto respecto de un texto en particular, que es el que está leyendo. Esto quiere decir, y yo quiero recalcar esto, que la lectura es una práctica para la que tenemos que poner en función conocimientos y creencias. Ningún proceso de enseñanza, por lo tanto, si uno considera la lectura como una práctica, ningún proceso de enseñanza puede prever de qué manera vamos a tener que poner en juego nuestros conocimientos y creencias al leer un texto determinado. Aprendemos a leer en la medida en que nuestra práctica de la lectura se hace intensa y frecuente. Y yo quiero nuevamente también recalcar estos dos elementos, intensidad y frecuencia. ¿Por qué? Porque aprendemos en esa intensidad y en esa frecuencia, aprendemos a reacomodar lo que sabemos en función de cada nuevo texto y al mismo tiempo las diferencias entre texto y texto leídos nos llevan a saber más de gramática, aunque sea intuitivamente, a saber más de las formas en que los textos se organizan y a dominar mejor el léxico de nuestra lengua. No solo aprendiendo más palabras, sino eso, el léxico no se trata de aprender más palabras. Tampoco se trata el léxico de aprender solamente los significados, los distintos significados de diccionario que tiene una palabra, sino también se trata de otra cosa que después me voy a explayar un poco más, que tiene que ver con las propiedades que cada palabra tiene y que esas propiedades léxicas son las que luego se proyectan estructuralmente. Entonces, lo que nosotros podemos perseguir o debemos perseguir como docentes es sistematizar la práctica de lectura justamente para que sea intensa y frecuente en el ámbito escolar y al mismo tiempo buscar que la variedad de los textos seleccionados por distintos docentes con diferentes objetivos y las orientaciones también distintas que cada uno de ellos proponga a sus alumnos aseguren las condiciones para que los alumnos tengan mejores oportunidades para aprender a leer, comprendiendo e interpretando textos. Entre las sugerencias que aparecen en los textos que se ocupan de la actividad de lectura, suele aparecer una distinción de momentos y se habla así de una prelectura y de una lectura. Para cada uno de esos momentos se aconsejan estrategias diferentes. Sin hacer especial hincapié en considerar las razones didácticas que sustentan esta división,
la voy a tener en cuenta para ordenar las sugerencias y las propuestas concretas que yo voy a incluir después, más tarde. Por lo tanto, en cuanto al momento de prelectura, en cuanto a la prelectura, en muchos casos esta instancia se asemeja a lo que tradicionalmente se llamaba motivación o incentivación. Voy a hacer una digresión. Hay que tener cuidado con la motivación o la incentivación, porque en disciplinas como lengua o cualquier otra disciplina, no todo es motivable. Porque si no, cuando uno va a enseñar un contenido de comprensión lectora, de cualquier otro contenido, demasiado preocupado por motivar a los estudiantes, muchas veces se pierde de vista entonces el contenido teórico de eso y es un poco subsumido ese contenido por el juego que se pone en práctica para que los estudiantes estén motivados, digamos. Lo que les quiero decir con esto es que hay contenidos que son aburridos y está muy bien que sean aburridos. No está mal que alguien se aburra cuando estudia algo. Bueno, hay cosas que son aburridas, pero son necesarias igual de ser aprendidas y de ser estudiadas. Entonces, bueno, pero cuando esa motivación o incentivación está tomada no en términos de juego, digamos, es el momento en el que se busca que los alumnos se interesen respecto de lo que dice el texto que uno pretende que lean. Ocurre a veces que porque se haya hablado o leído algo sobre el mismo tema o porque éste entre en un nivel de generalización que lo haga de interés masivo, los alumnos tengan lo que se llama conocimientos previos sobre el tema, pero no siempre ocurre así. Por otro lado, ese conocimiento previo puede ser muy superficial o bien basarse en una interpretación errónea de algo escuchado u oído previamente. Al respecto, es posible advertir poco interés en los textos, un nivel de frustración muy bajo, es decir, que prefieren abandonar una tarea ante la primera dificultad que se les presente, y también un centramiento en sí mismos y en su contexto inmediato de tiempo y espacio, lo que hace que sus conocimientos y creencias acerca de la realidad más amplia en la que se encuentran insertos sean vagos, imprecisos o hasta parezcan no interesantes. Yo comentaba esta mañana respecto de estos conocimientos previos que nunca hay que darlos por supuestos porque pueden ser erróneos. Contaba una anécdota particular que me pasó hace poco tiempo tomando un examen oral a un estudiante de la carrera de psicología que cursaba lingüística, que es la materia, lingüística y discursividad social, que es la materia que yo doy en primer año de la carrera de psicología. Ella está exponiendo teoría pragmática, entonces estaba hablando, ella había elegido exponer eso, y estaba hablando entonces de las reglas que según que establece decir en regulativas y constitutivas y que, bueno, las reglas que van a formar parte de un acto de habla, que van a regular un acto de habla, son las constitutivas, porque las regulativas son aquellas reglas que regulan actividad que preexiste a la regla misma, Y se da el ejemplo de las reglas de etiqueta. Entonces, esta alumna exponiendo esta cuestión, antes de hablar de las constitutivas, yo entonces le pregunto, ¿en qué es una regla de etiqueta? ¿En qué consiste una regla de etiqueta? ¿Por qué no me explicas cómo explicas que es una regla de etiqueta y por qué entonces sería un ejemplo de una regla regulativa? Y me dijo, de etiqueta, de la etiqueta. Entonces le digo, ¿qué etiqueta? Entonces ella me dice, de la etiqueta, ¿no? ¿De esta etiqueta? De la etiqueta. De acá, de la etiqueta de la camisa, Y entonces
Yo digo, ¿cómo de la etiqueta? ¿Y vos qué entendés? Y claro, dice, no lavar con agua caliente, no planchar. Yo, la verdad que casi me muero ahí tendida de un infarto. Bueno, hay un problema serio con esto, que más allá de esta anécdota, que realmente es graciosa por lo patética, digamos que es que los estudiantes muchas veces confían en sus conocimientos previos, confían en su sistema de referencias, confían en sus creencias, y eso hace que no duden, no dudan. Entonces no buscan absolutamente nada, ni recurren a un diccionario, ni se ponen a indagar en torno a qué es una regla de etiquetas, si desconocen, porque bueno, digamos, ella tomó etiqueta literalmente, en una de las acepciones, ¿qué es? Sí, una etiqueta. Y entonces digo, claro, eso que aparece en la etiqueta es una regla, ya está, esa es la regla de etiqueta. Bueno, esto era para que en esa actividad de prelectura, entonces, no hay que suponer que los estudiantes, sea cual sea su nivel de escolaridad, tienen conocimientos y creencias en torno a ese tema, por más obvio que sea. Estos puntos de partida nos llevan a pensar que es preferible no confiar demasiado en la posibilidad de que los alumnos puedan asociar adecuadamente lo que lean a conocimientos previos si los hubiera. Me parece entonces que es singularmente importante la forma en la que el docente presente a sus alumnos el texto que se va a leer y las relaciones que plantee entre ese texto, la disciplina en general, el tema o el contenido en particular, o cualquier otra relación que sea útil tanto para contextualizar la lectura como para crear mayor interés o un cierto grado de curiosidad por parte del alumno. Sería entonces importante pensar en una presentación del texto durante la cual el docente pueda adelantar ciertas informaciones, detenerse en un léxico específico si es necesario y marcar ciertas relaciones que son claves dentro del texto. En otros casos conviene tomar en cuenta y hacer notar algunas características del texto a partir de su origen, es decir, si es un libro, si es un diario, si es una revista, si es un folleto. Convendrá entonces detenerse un poco en algunas oportunidades para ampliar el marco mayor en que puede encuadrarse el contenido del texto, es decir, la instancia de la realidad con la que se relaciona. La idea es siempre producir efectos de redes de información que abran la realidad restringida del estudiante hacia otras posibilidades. La instancia de presentación del texto es un momento importante, entonces, para que haya una interacción docente-alumno y entre alumnos entre sí, que pueda predisponer para entrar en la lectura desde un punto de vista más abarcador que el de la tarea escolar. ¿Qué les quiero decir con más abarcador que el de la tarea escolar? Esto, que es fundamental que esta presentación sirva también para mostrar que el docente se tomó el trabajo de elegir un texto y los motivos que lo llevaron a hacerlo. Generalmente esta elección depende de un interés y a veces de un entusiasmo especial respecto de un tema. Esta actitud del docente frente al texto que eligió debería ser mostrada frente a los alumnos, porque puede ser la base para el logro de un interés similar por parte de ellos. No siempre es así, pero vale la pena intentarlo y persistir en el intento. Es decir, yo creo que muchas veces esta falta de motivación o de incentivación tiene mucho que ver con el hecho de que los estudiantes perciben cuando un docente no eligió un texto un poco como a las apuradas. Como que se acordó al último momento que tenía que trabajar algún texto y entonces dijo, bueno, a ver, tomo este. Los alumnos son muy perceptivos con respecto a eso, sea cual sea el nivel. Entonces, en tanto y en cuanto no vean que la elección
elección de ese texto es producto de una motivación, de algo que lo motivó al docente, por razones particulares, es decir, porque hay algo ahí del orden de una pasión, algo del orden de una preferencia, de un gusto, de una vivencia del docente. Entonces, bueno, va a ser bastante difícil que también el estudiante entonces pueda motivarse. Insisto, yo creo que vale la pena intentar hacerlo. No quiere decir que siempre se logre. Siempre va a haber estudiantes que no se motiven, pero yo creo que en la experiencia que yo he tenido como estudiante y en esa vida de estudiante me he encontrado con profesores que realmente elegían cuidadosamente un texto, tanto para recomendarlo como biografía y para trabajarlo en la universidad o como un maestro o un profesor en la secundaria. Presté mucha más atención y eso se grabó mucho mejor en mí y aprendí mucho de la lectura de esos textos. En cuanto a la actividad el momento de la lectura en sí, la lectura, miren, puede ser oral y en ese caso puede ser realizada por uno o varios alumnos o por los alumnos y el docente, o bien obviamente puede ser silenciosa para dar lugar después a otras actividades. Los adolescentes suelen ser reacios a la lectura en voz alta. Convendrá entonces posiblemente dejar para más adelante la lectura oral, cuando ya se haya hecho costumbre la instancia diaria de lectura y el alumno haya oído leer al docente con frecuencia. Eso también me parece sumamente importante, esto de que se haga costumbre la instancia diaria de lectura. Eso también es algo que se ha perdido en la escuela primaria y secundaria. Yo recuerdo en mi escolaridad primaria y secundaria también, que era muy común que el docente leyera en voz alta y que los estudiantes leyeran en voz alta. Yo recuerdo que me hacían sentar al costado del banco y me hacían leer en voz alta. Como también recuerdo que me hacían memorizar un poema para decirlo. Yo creo que con el tiempo se fue desvirtuando esa práctica y se fue desvirtuando porque muchas veces esas actitudes fueron tomadas como actitudes autoritarias de parte de un docente que lo hacía parar a un estudiante al lado del banco, y a mí me parece que muy por lo contrario, no eran actitudes autoritarias. No era que un docente de ese tiempo tuviera la pretensión de que el estudiante fuera un orador o un declamador o un poeta. Yo creo que la lectura en voz alta es una lectura que puede darle un buen indicio a un docente de que cómo va a comprender un texto si no puede decodificar a nivel lingüístico una palabra a veces. Vieron que a veces hay chicos que no saben cómo atacar la lectura de una palabra. Eso muchas veces pasa el año completo y un docente no lo percibe. ¿Por qué? Porque no lo hace leer nunca en voz alta, por ejemplo. Entonces, y también, con respecto a la lectura, todos sabemos que en casi todos los textos hay fragmentos que suelen presentar mayor complejidad que otros, o algunas partes que valoramos más en función del objetivo de la lectura. Cuando los textos presentan estas características, fragmentos complejos, segmentos que deseamos destacar, es posible y hasta deseable que no se haga una lectura completa desde el inicio, porque puede ocurrir, y dadas las características que en general presentan los alumnos, es bastante posible que ocurra que los alumnos abandonen la lectura frente a las dificultades o lean para terminar rápido y hacer otra cosa. Parece conveniente entonces realizar una lectura que sea al mismo tiempo fragmentada por el docente. Ese es el rol del docente, también cuando está haciendo una actividad de lectura. Es decir, esto, a ver, lean el primer párrafo, nos detenemos, lean hasta donde dice tal cosa, y que esté orientada en relación con cada fragmento leído por un primer comentario que permita aclarar aspectos
destacar ciertos puntos, dar lugar a la expresión de dudas o a establecer relaciones. El comentario también es el lugar para que el docente incluya algunas informaciones o explicaciones complementarias que se hagan necesarias para conseguir una lectura más productiva. En este sentido, está bien recordar que los alumnos construyen sus propios conocimientos, pero hay que tener en cuenta también que la intervención del especialista como orientador facilita ese proceso de elaboración. Si el docente, por su formación, es capaz de señalar los mecanismos gramaticales que dentro del texto resultan significativos para su organización, puntuación, tipos de nexos, régimen verbal, algunas cuestiones de normativa, por supuesto, esa serie de indicadores. Puede incluirse el comentario de estos aspectos, pero a los efectos de la lectura bastará con que realice la orientación que hemos indicado en primer término. El manejo intuitivo que cualquier profesor tiene respecto de su propia lengua es suficiente para que la tarea de orientación en la lectura resulte productiva sin necesidad de entrar en el análisis de los componentes lingüísticos. Los profesores de lengua o de literatura obviamente podrán dedicarse con mejores posibilidades a estos comentarios específicos. En cambio, es importante que, de acuerdo con su propia disciplina, cada profesor insista en la conceptualización relacionada con el léxico específico. ¿Por qué digo esto? Porque vieron que es muy común, si ustedes dan clases en las escuelas, o que cuando hay algún problema de comprensión de consignas y demás, ¿qué dicen el resto de los profesores? Yo no tengo nada que ver, andá y pregúntale a tu profesor de lengua. En este sentido creo que el rol de orientador en la lectura es inherente a todas las disciplinas, no solamente al maestro o al profesor de lengua. Suele ocurrir, les decía, que en el momento de la elección del texto el docente dé por sentado el conocimiento de algunos conceptos claves de su disciplina y que luego se encuentre con que los alumnos no tienen siquiera una noción superficial de ese léxico. Lamentablemente, de nada sirve al alumno que el docente se pregunte por qué no lo sabe. Para ese alumno y en ese momento de su historia escolar, todo pasa por volver al punto cero y aprender lo que quizás sea un contenido que debió aprenderse 2 o 3 años escolares antes. En este sentido, los docentes debemos muchas veces resignar una justa ansia de justicia, para decirlo buenamente, en beneficio de ese chico que por lo menos se halla ante la expectativa de una nueva oportunidad de aprender leyendo. Decía entonces, más arriba, que es imposible pensar en la comprensión lectora como un contenido que se puede enseñar per se. Le dije, pueden enseñarse contenidos gramaticales, léxicos, textuales, pero no la forma en la que se relacionan en el contexto. Esto quiere decir entonces que la lectura es una práctica, como les dije antes, para la que tenemos que poner en función conocimientos y creencias. Es por eso que los conocimientos previos, o sea, una cosa son los conocimientos lingüísticos y otra cosa los conocimientos previos que hacen al mundo de referencias, como les decía antes, con la anécdota, la etiqueta, que también tienen que estar presentes para poder comprender cuando uno lee. Esos conocimientos previos ocupan un rol preponderante, hasta diría fundamental, porque creo que es uno de los aspectos que más debemos tener en cuenta para optimizar la comprensión de nuestros alumnos. Digo esto porque creo también que la mayoría de las dificultades se encuentran en esta esfera, en la poca referencialidad de los alumnos en lo que hacen los conocimientos previos necesarios para comprender e interpretar un texto, en la casi imposibilidad de contextualizar la lectura. Recuerda que al respecto había señalado que no hay que confiar demasiado en sus conocimientos previos. Porque, como les
brillantes pueden ser muy superficiales, o bien es porque no pueden asociar adecuadamente lo que leen a los conocimientos previos si realmente los tuvieran. Sobre esto en particular les quiero decir, quiero citar a García Madruga y otros en un texto que se llama Comprensión y adquisición de conocimientos a partir de textos. Dice: la comprensión de un discurso tiene como resultado la construcción de una representación mental del significado del mismo, es decir, supone la transformación de símbolos lingüísticos en mentales en un recorrido que va del lenguaje al pensamiento. Esto es, uno es capaz de comprender un texto cuando puede representar mentalmente el significado del mismo, es decir, cuando puede efectuar un acto interpretativo. Para esto es necesario poner en juego un conjunto de conocimientos, por un lado, y una serie de procesos mentales, por el otro. Con respecto a los conocimientos que se ponen en juego durante la lectura, como les decía antes, hay, por un lado, aspectos fonológicos. Es decir, cuando nosotros leemos, tenemos que identificar los grafemas y transformarlos en sonidos, construyendo una representación fonológica de la palabra. Los aspectos léxicos, por otro lado, están involucrados desde el momento en que atribuimos significados a los ítems léxicos de nuestro diccionario mental y los seleccionamos teniendo en cuenta el contexto en el que aparecen. Esto implica que debe conocer los múltiples significados de la palabra y luego seleccionar el significado apropiado al contexto. Por lo tanto, es muy importante en este sentido, y no es menor, porque tampoco, como todo está en la web, nadie recurre más al diccionario, ni siquiera usa los diccionarios que son tan útiles, que están en la web y no tiene que portar el diccionario. Si bien a mí me parece que es maravilloso que volvamos a esto de tener un aula, que haya unos cuantos diccionarios muy buenos, el objeto libro, creo que también que hay que seguir reivindicando esto del objeto libro, y que los estudiantes aprendan a leer un diccionario, a leer. Creo que hay a veces un estudiante, un alumno que dice: profesora, ¿qué quiere decir B.tr? ¿Qué quiere decir M.F? No sabe cómo leer un diccionario. Eso, y yo tengo estudiantes universitarios que no saben cómo leer un diccionario. Pero los aspectos léxicos no solo tienen que ver con los aspectos de diccionario, es decir, el léxico tiene un aspecto de diccionario que tiene que ver con la lexicografía, pero también es importante trabajar con nuestros alumnos, lo que les decía antes, en torno a las propiedades léxicas que tiene una palabra. Porque lo que hay que enseñar es que esas propiedades léxicas que tiene una palabra son las que luego se van a proyectar en una correlación estructural, en una configuración estructural. Y eso es muy fácil de que los chicos lo entiendan, los chicos muy chicos y los adolescentes. Y también es muy fácil enseñar de ese modo la manera en la que se puede establecer el límite de dónde termina y empieza otra oración. Es decir, a establecer la puntuación de una oración. ¿Dónde hay que poner un punto? Miren, yo les voy a dar esta definición, que es la que se les enseña, la que se les da a los estudiantes todavía hoy en muchas escuelas primarias y secundarias. Se dice que la oración es una unidad de sentido completo, con independencia sintáctica y figura tonal propia. Muy bien. Entonces se pretende que con esa definición un alumno sepa ponerle punto y seguido y punto y aparte. Eso no tiene ninguna información para un estudiante.
información y es muy fácil de comprender si uno enseña que los verbos son predicados que seleccionan cuáles son los argumentos que lo van a acompañar, quiénes los van a acompañar. Entonces es fácil para un chico que sea pequeño que entienda que un verbo como por ejemplo salir requiere solamente de alguien que salga, que un verbo como comprar requiere de dos participantes, alguien que compre algo, y que un verbo como regalar, por ejemplo, requiere de tres participantes, de un alguien que le regale algo a alguien. Muy bien. Entonces cuando uno le pide a un chico, bueno, muy bien, entonces si vos necesitas que con el verbo comer un alguien y un algo, y bueno, entonces después eso cómo lo correlacionás, lo llenás, decís, en una oración. Y bueno, yo voy a decir, mi mamá compró un vestido nuevo. Y ahí está, bueno. Y entonces, en realidad no hace falta ese John Chico que ahí tiene entonces todas las relaciones léxicas saturadas en la sintaxis. Lo que está haciendo es eso, cómo se saturan esas relaciones semánticas en la sintaxis. Me parece que, por ejemplo, esa es una vía en la que uno puede explotar mucho, y por eso yo estoy convencida por mi práctica docente, no solo por lo teórico, sino por mi práctica docente, de que no es posible enseñar comprensión de textos, comprensión lectora, sin antes haber enseñado cómo funciona la gramática de nuestra propia lengua. Es decir, cómo funcionan los procesos oracionales en mi propia lengua. Por lo tanto, bueno, establecer esa relación que existe entre el léxico y la sintaxis es muy importante, como por ejemplo, qué sé yo, con una infinidad de ejemplos, qué sé yo, por ejemplo, bueno, hay verbos que tienen un significado primigenio y que ese significado puede variar, depende de los complementos con los que esté acompañado. O justamente, qué sé yo, por ejemplo, un verbo como estar es un verbo de estado, porque no tiene el rasgo de proceso. Por eso yo no puedo decir Juan está sabiendo inglés, pero sí puedo, qué raro, ¿por qué puedo decir Juan está siendo malo? Juan está siendo malo. Bueno, pero en ese caso el verbo estar no es más un verbo de estado, sino que es un verbo de actividad cuando está acompañado de esos complementos. No es lo mismo decir dibujó durante una hora que decir dibujó 4 círculos en una hora. Digamos. Hay complementos que actúan como delimitadores de esa trayectoria aspectual del verbo, digamos. Y bueno, esas cosas pueden enseñársele a un chico chico. A un chico chiquito en la escuela primaria, sin mencionarle, digamos, en qué teoría uno se está ubicando, pero sí que es mucho más productivo que enseñárselo desde un punto de vista estructural, muchas veces. También, entonces, no solo el léxico, por eso le decía, tiene que ver con el diccionario. También el aspecto sintáctico gramatical está presente, porque uno tiene que asignarle un valor sintáctico a cada palabra, construyendo el significado de la oración. Esto implica un poco lo que les decía desde recién, asignar los participantes que van a acompañar a un predicado
Y eso se puede trabajar muy bien, ya le dije, con chicos tanto de escuela primaria como secundaria. Otro aspecto entonces es el nivel textual, cuando integramos el significado de las oraciones para construir el significado global del texto. Y hasta aquí, aspectos fonológicos, aspectos léxicos, aspectos sintáctico-gramatical, son los aspectos lingüísticos. Luego hay que tener en cuenta, en esto de la comprensión lectora, los conocimientos referenciales que remiten al dominio de conocimientos a los que reenvía el texto y los conocimientos pragmáticos relacionados con la intención comunicativa del autor, el destinatario y el contexto. Miren, con respecto a los procesos mentales involucrados, cuando un sujeto lee, se forma en la mente una imagen de aquello que se lee, una representación analógica, que solo puede alcanzarse poniendo en relación el texto con los conocimientos previos. Así, existen procesos mentales que ponen en juego los conocimientos previos del lector para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto. Por eso, cuanto más información posea el lector sobre el texto que va a leer, menos necesitará fijarse en él para construir su interpretación. Lo que les quiero decir con esto es que la lectura es un proceso productivo. Así hay que entender también a la lectura, como un proceso productivo, durante el cual el lector formula diferentes hipótesis que luego irá confirmando o descartando. Los lectores eficientes son aquellos capaces de elaborar sus hipótesis usando información que está siendo decodificada y de mantener esas hipótesis tentativamente hasta que comprueban que es posible vincular a ellas toda la información que el texto ofrece. De este modo, un texto proporciona indicios que son evaluados por el lector en función de las hipótesis planteadas, que se contrastan con las oraciones sucesivas hasta lograr una interpretación consistente. Para que pueda efectuar esta interpretación, es necesario que tenga conocimientos sobre el tema en cuestión. Son esos conocimientos previos los que le permitirán procesar los datos externos y al mismo tiempo activar y hacer uso de su información interna disponible. Por lo tanto, el acto interpretativo conlleva una serie de supuestos, o mejor dicho, supuestos de distintos órdenes. Supuestos constructivistas, relacionados con lo que recién acabo de decir, supuestos interpretativos, que le permiten al lector asignar un significado a la representación mental que elabora a partir de lo leído, supuestos presuposicionales referidos a la relación con el uso de conocimientos previos generales del lector acerca del tema, supuestos interactivos que hacen referencia al procesamiento paralelo de los diferentes aspectos y tipos de información involucrados, supuestos estratégicos que atribuyen a cada lector un conjunto de procesamientos cognitivos que le permiten usar su propio conocimiento factual y la información del texto en sus distintos niveles de manera flexible, dependiendo de los objetivos de lectura y de los diferentes tipos textuales. Quienes en cambio tienen problemas de comprensión, podría suponerse que tienen dificultad justamente, ya sea para integrar en sus hipótesis la información que decodifican o bien para modificar esas hipótesis. En estos procesos lo que el sujeto recuerda no es el significado literal, sino la esencia semántica del texto. Por ejemplo, si yo digo, los alumnos del colegio San Patricio dieron de comer a las ballenas en el sur, ni los alimentos, ni el mar, ni el hecho de que hay una época en la Argentina en la que se ven las ballenas en Puerto Madryn, en el sur, y que la gente va a visitarlas, ni la referencia al viaje, están en el texto. Y sin embargo, forman parte del modelo mental que construimos. Para poder comprender esta emisión, un lector deberá agregar toda esa información al texto que pasa por toda esa serie de supuestos que yo les acabo de mencionar. Todo esto que les dije forma parte de lo que denominamos los conocimientos previos. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que las representaciones que construye un sujeto al enfrentarse a la lectura de un texto
no solo son producto de los conocimientos previos, sino también de las características del texto, que también hay que tener en cuenta, y especialmente de su estructura. Existen una serie de restricciones textuales que vienen de la configuración general de un texto y que inciden notoriamente en su comprensión. Por ejemplo, los párrafos organizados en estructura inductiva resultan más difíciles de comprender que aquellos que están organizados en estructuras deductivas. De aquí deviene la dificultad que tienen algunos lectores para modificar, como dije antes, sus hipótesis de lectura. Como los párrafos organizados deductivamente presentan la idea más general e inclusiva en las primeras oraciones, es más probable que las hipótesis generadas en base a la lectura de esta primera parte del párrafo resulten suficientes para la interpretación de las partes siguientes. Por el contrario, cuando se organizan en estructuras inductivas, donde las ideas centrales se desarrollan progresivamente a lo largo del texto, el proceso de interpretación hace una demanda mayor a la flexibilidad del lector para modificar las hipótesis basadas en las primeras oraciones y resulta más difícil la comprensión para este tipo de lectores. Por último, existen también restricciones locales, aquellas que devienen del componente gramatical, de las estructuras oracionales y de cómo su mayor o menor complejidad incide en la comprensión. Papel de los conectores y las marcas morfológicas. Por ejemplo, los conectores facilitan la integración semántica anunciando el tipo de relación que se establece entre preposiciones, la referencia pronominal, es decir, el papel de las anáforas, de la elipsis, la distancia entre los pronombres y su referente. Las anáforas, por ejemplo, exigen que el lector vaya integrando sus representaciones, para lo cual es necesario que pueda recuperar en la memoria el referente de la anáfora y que asocie la información nueva. En lo que concierne al componente sintáctico, es obvio que la complejidad de las estructuras influye en la comprensión, de modo tal que un texto sometido a un principio de simplificación sintáctica facilita mucho la comprensión. Además, está decir que los alumnos con sólidos conocimientos sintáctico-gramaticales están en mejores condiciones de comprender un texto que aquellos que poseen escasos conocimientos. Lo que les quiero decir entonces con esto es que cuando uno lee, bueno, hay que tener en cuenta todo esto, absolutamente todo esto. Creo que por eso la denominación comprensión lectora es engañosa, es mentirosa, porque uno no enseña eso, uno enseña contenido, aspectos fonológicos, léxicos, sintácticos, gramaticales, conocimientos previos, estructura, cómo está estructurado un texto, cómo es la complejidad de las estructuras que se utilizan en el texto. De manera tal que la lectura, por eso quiero recalcarles en esto y recalcarles esto, es intensa, frecuente y productiva. Esas tres cosas me gustaría que hoy se llevaran: intensa, frecuente y productiva. Y que cuando uno lee, es mentira, como nos han enseñado en algún momento, en que cuando uno lee, la mejor forma de leer es subrayar con distintos colores las ideas principales de las secundarias. Uno no va a leer, no va a entender demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto que les digo, porque depende mucho la manera en la que esté estructurado un texto. Muchas veces no es posible subrayar cuando uno está leyendo un texto por primera vez. De hecho, yo no leo subrayando un texto la primera vez que lo leo. Sí tomo notas, es decir, ese es el modo de leer. Y en eso es que la lectura es una actividad productiva. Cuando uno lee, lo que tiene que poner al costado son notas. Y esas notas, en general, ¿qué contienen?
Bueno, la lectura es un fenómeno que obliga muchas veces a ir hacia atrás, o hacer algún tipo de posposición para ver si esas hipótesis que uno va elaborando realmente puedan ser corroboradas. La nota también tiene el sentido de referencializar alguna otra lectura. En ese sentido es que la lectura no es un proceso lineal y tampoco consiste, por eso les digo, en subrayar ideas principales o secundarias. Porque justamente cuando uno aborda un texto por primera vez, no puede, si no sabe sobre qué tema está, si no está muy imbuido acerca del tema de ese, en torno al que se está trabajando en ese texto, no puede subrayar. Muchas veces, miren, nuestros estudiantes en la universidad enfrentan un texto como si fuera una lengua extranjera. Sinceramente les digo, que leen un texto como si fuera una lengua otra, no su propia lengua. ¿Por qué? Y porque tienen esa manía de subrayar. No se puede subrayar siempre un texto en la primera lectura. Porque además uno subraya cualquier cosa. Porque en realidad lo que hay que saber es saber cómo está estructurado argumentativamente ese texto. Es decir, cuál es el tratamiento de lo categorial. Por eso también hay que tener en cuenta que cuando uno lee un texto, fundamentalmente en la universidad, ahora estoy hablando de la lectura en la universidad, la lectura puede ser una lectura sustantiva que atienda al contenido del texto, pero también es necesario hacer una lectura teórica, es decir, una lectura que atienda a cuáles son los ejes que articulan ese texto en cuanto a la propuesta teórica que uno está leyendo. ¿Cuáles son los ejes ordenadores? ¿Cuáles son las líneas directrices? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que quiere proponer y cómo está argumentado? Y eso demanda un trabajo impresionantemente trabajoso por ser redundante. Es muy trabajoso leer de ese modo. Pero es el único modo en el que uno puede leer. No se puede leer de otro modo. Entonces, bueno, lo último que quiero ver entonces con ustedes es que cuando uno hace entonces una propuesta, yo traje acá una serie de propuestas de actividades para estudiantes de primaria y secundaria. Pero bueno, me parece que nos va a exceder bastante el tiempo. Sí, lo que quiero mostrarles es un poco que está bueno hacer cuadros en los que se presenten cuáles son esos criterios de evaluación. Y sí, entonces también tener en cuenta justamente que cuando un docente, esto que les voy a mostrar ahora, que está ahí proyectado, miren, tiene que ver, no es útil para hacer un análisis de las debilidades que tienen los docentes, pero también puede servirles a ustedes para decir, bueno, a ver, realmente entendí o pude comprender lo que leí, o mis alumnos realmente, cómo evalúo yo, qué indicadores tengo que tener en cuenta para la evaluación de la comprensión lectora. A ver si realmente los estudiantes han entendido o qué pasa con los docentes. Miren, en cuanto a los objetivos, con respecto a los docentes, ¿no? Cuando un docente elabora los indicadores para la evaluación de la comprensión lectora, en esos indicadores aparecen objetivos. Si ustedes leen las planificaciones de docentes de primaria y secundaria, muchas veces los objetivos suelen no aparecer de todo claros. Es decir,
¿Por qué no aparecen claros? Porque hay una debilidad que tiene que ver con qué contenidos evaluar. Si lo que está evaluando son contenidos conceptuales, si lo que está evaluando son contenidos en torno a los procedimientos. Y esta debilidad lo que demuestra es una dificultad en determinar con qué criterios evaluar lo que ellas mismas delinearon como instrumento. Eso es muy común encontrar cuando yo di todas esas capacitaciones y cursos a maestros, fundamentalmente a maestros, me mostraron una evaluación. Yo le digo, bueno, pero ¿y vos con esto qué es lo que querés evaluar? Con este instrumento, ¿qué querés evaluar y con qué criterios? Muchas veces solo escuché silencio de parte. ¿Pero por qué escuché silencio? Porque antes hay que hacer todo este trabajo. No basta sanear problemas de comprensión de textos enseñando un texto, trabajando un texto. Hay que trabajar cada una de estas cuestiones que yo le dije. ¿Cuáles son los conocimientos de orden lingüístico que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los conocimientos que no son del orden lingüístico, sino que hacen al conocimientos previos? Y en cuanto a la referencialidad de los estudiantes para abordar un texto. Entonces, bueno, si no sabe qué es lo que está hablando la comprensión lectora y tampoco sabe cómo evaluarla. Con respecto a los criterios, entonces, claro, ¿qué sucede? No pueden formalizarlos, formularlos, expresarlos en el lenguaje de la disciplina. Muchas veces se observa que confunden criterios sintácticos con semánticos o normativos. Con respecto al instrumento de evaluación, también muchas veces ¿saben que esto yo lo hice en base a la observación de ver instrumentos de pruebas que diseñaban profesores y maestros? Equivocan el instrumento. Por ejemplo, para evaluar cuestiones de escritura dan un cuento. Generalmente las consignas son triviales, no hay trabajos de deducción, se trabaja sobre los explícitos y no sobre los aspectos implícitos o presuposicionales. En cuanto a los indicadores que ellas mismas elaboran, hay una dificultad para desagregar. Son muchas veces subjetivos y los indicadores no deben ser subjetivos, no son empíricos justamente y deben serlo. Y bueno, yo lo voy a dividir de acuerdo a lo trabajado en indicadores de comprensión lectora y de producción de textos. Los indicadores de comprensión lectora, que tiene que ver con los conocimientos involucrados que yo les señalé a lo largo de esta charla. Es decir, ahora, cuando dije que hay conocimientos de tipo fonológicos, entonces, ¿qué es lo que hay que evaluar? Bueno, la correspondencia fonema-grafema, la alteración de la sílaba, la omisión de fonemas. En cuanto a los conocimientos léxicos, usa adecuadamente los significados de las palabras, amplía su vocabulario, atribuye significados en contexto, sabe buscar en el diccionario. En cuanto a los referenciales, conocimientos previos, relaciona el contenido con el tema, relaciona el contenido con la disciplina en cuestión, relaciona el tema con la realidad, reconoce el contenido fundamental del texto, distingue lo denotativo de lo connotativo. En cuanto a los conocimientos pragmáticos, reconoce y comprende la intencionalidad y destinatario referido. Miren, todo esto, cuando yo tomo una evaluación a los estudiantes universitarios de primer año, a los que yo le doy clase, estudiantes de psicología, no tanto en los de letras, de la otra facultad, estas cosas aparecen absolutamente ausentes. En cuanto a los procesos, entonces, a los procesos, o sea, una cosa fueron los conocimientos, que di el nombre de esta charla, otra cosa los procesos. En cuanto entonces a los procesos,
lo que tiene que ver con las hipótesis de lectura que uno va elaborando a medida que lee y que debe decidir entonces en corroborarlas o rechazarlas. Para eso se requiere de una memoria operativa que tiene que tener la energía suficiente para realizar ese proceso productivo. Pero como les dije antes, esa memoria operativa, digamos, muchas veces no funciona, no porque un chico tenga limitada su comprensión. No le pasa nada a ese chico, es decir, no tiene una dificultad de aprendizaje. Lo que no sabe es decodificar. Entonces, si toda la energía y su memoria operativa, un chico la consume en tratar de decodificar lo que lee, en estos chicos que no saben atacar las palabras, difícilmente va a poder hacer cualquier tipo de estos procesos. Eso es lo que yo les decía antes. ¿Saben cuántas veces un chico de primer grado llega a fin de año y su maestra no se dio cuenta de esto? Y ese chico muchas veces es tildado de que tiene un problema de aprendizaje. No tiene ningún problema de aprendizaje, todavía no pudo empezar a leer. No pudo empezar a leer. Entonces, formula hipótesis de lectura y es capaz de mantenerlas. Supuestos constructivistas. Activa sus conocimientos previos y procesa en paralelo los datos externos. Supuestos interpretativos. Asigna un significado a la representación mental que elabora a partir de lo leído. Supuestos presuposicionales. Es capaz de deducir los implícitos, es decir, aquello que no se menciona explícitamente, pero que es necesario procesar para comprender el texto. Elabora inferencias o solo comprende lo literal. Supuestos interactivos. Es capaz de procesar en paralelo los diferentes aspectos y tipos de información involucrados. Con respecto a las restricciones textuales que yo les mencioné ahora últimamente, los indicadores tienen que ver, con la organización textual. O sea, es inductiva y puede darse cuenta que es inductiva, es deductiva, hay una mayor o menor complejidad de la organización sintáctica, hay oraciones simples o compuestas, hay anáforas, elipsis, pronominalización. Indicadores de la producción, cuando ese chico quiere producir textos. ¿Qué aspectos semánticos hay que tener en cuenta? La adecuación, obviamente producir un texto respetando las tipologías textuales. La coherencia y la pertinencia temática, que pueda planificar y organizar la información, que pueda discriminar la información relevante de la accesoria, que pueda organizar las ideas y relacionarlas. En cuanto a los aspectos sintáctico-gramaticales de la producción, si puede segmentar el texto en párrafos, si puede segmentar las oraciones, si puede segmentar las palabras, si une correcta o incorrectamente, si separa correcta o incorrectamente, si puede separar en citas. En cuanto al reconocimiento de las categorías, reconoce las categorías y sus relaciones de dependencia, reconoce el sintagma completo a partir del núcleo. Con respecto a la concordancia, escribe teniendo en cuenta la concordancia del nombre y del adjetivo, del artículo y del nombre, del sujeto y del predicado. Con respecto a la organización temporal, mantiene la temporalidad verbal en sus producciones, referencializa correctamente el tiempo lingüístico, incluye procesos para evitar la repetición de palabras, es decir, puede usar sinónimos, puede utilizar el fenómeno de la elipsis, puede pronominalizar. En cuanto a la complejidad sintáctica de la producción, utiliza solo oraciones simples, utiliza oraciones compuestas correctamente, coordinación y subordinación,
utiliza correctamente los conectores. En cuanto al léxico, usa un vocabulario variado y amplio, asigna significados atendiendo al contexto, adecua el léxico a los registros lingüísticos, adecua el léxico a las tipologías lingüísticas. Y finalmente los aspectos normativos, que también obviamente hay que tener en cuenta, fundamentalmente en la escolarización primaria, mayúsculas y minúsculas. Dibuja correctamente las mayúsculas y minúsculas, tanto en imprenta como en cursiva, usa correctamente las mayúsculas y minúsculas, sangría, usa correctamente la sangría, signos de puntuación, utiliza correctamente el punto y aparte, utiliza correctamente el punto y seguido, utiliza correctamente la coma, utiliza correctamente el punto y coma, los puntos suspensivos, todos los signos de puntuación. Y con respecto a la latinación, lo mismo en agudas, graves y esdrújulas. Y con respecto a las reglas ortográficas, el uso de la B larga, la B corta, 6Z, GJ, H, L. Muy bien, esto es un poco, entonces, por eso cuando empecé les dije esto, que les iba a dar un conjunto de sugerencias. Lo que yo quiero entonces hacer una síntesis en esto. Vuelvo a decirles. La lectura, ¿qué es? Una práctica. ¿De qué tono? Productivo. ¿Cuándo uno aprende a leer? En la medida que esa lectura sea intensa y frecuente, como les dije. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta entonces cuando uno enseña comprensión lectora? ¿Solo llevar un texto y buscar las palabras en el diccionario? No. La comprensión lectora no es una tópica que uno pueda enseñar. La comprensión lectora es una denominación que hay que desagregar en todos esos ítems en los que yo desagregué en esta tarde con ustedes. Y esto que les dije antes, bueno, y por lo menos esto hay que hacer este intento. Hay que hacer ese intento. La mayoría de las veces uno lo hace con pasión y teniendo en claro qué es lo que quiere que sus alumnos aprendan, que es ni más ni menos que aprendan algo de lo que dice ese texto y que realmente se produzca ese acto de lectura productiva, porque pueden comprender y pueden interpretar. Yo creo que podemos sentirnos absolutamente satisfechos